¿Alguna vez te has preguntado qué hay detrás de las decisiones políticas que impactan nuestra vida diaria? Soy Carlos Sandoval, empresario, consultor político y servidor público. Quiero invitarte a que me acompañes a descubrir la verdad detrás del poder, yendo más allá de los personajes para entender quién realmente son y así tomar decisiones más informadas. Vamos cambiando el tema por Capital Político. Actualmente, ¿cómo se hace? Actualmente, ¿cómo definen quién sí está capacitado, quién es apto para ser un magistrado, para ser juez? ¿Cómo lo hacen? Fíjate, la ley orgánica del Poder Judicial te dice, yo tuve la oportunidad de ser secretario de un juzgado en México en materia administrativa y en la Suprema Corte de Justicia con funciones de secretario en una unidad muy importante que era la unidad de controversias constitucionales. Y lo que, es, para empezar, a diferencia de los diputados, es que requieres de tener licenciatura en Derecho. Es decir, necesitas una profesión de licenciado en Derecho. Segundo, para poder tener el cargo de secretario, tener 5 años de titulado, para tener el cargo de magistrado en determinado número de años. Aparte, tienes que acreditar haber estudiado tales cursos, maestrías, doctorados, es decir, te van sumando la puntuación. Y aparte te hacen un examen escrito, te hacen un examen oral, te hacen un examen psicométrico, te hacen un examen para efecto de valorar si eres apto para ser juez o no, porque yo puedo ser una persona muy estudioso, que me pongo en mi expediente, lo leo las leyes y todo eso, sí, pero cuando vas a ser juez vas a dirigir personas. Tienes que tener el conocimiento de capital humano, tienes que conocer cómo resolver una crisis emocional de tu personal. Entonces, para eso necesitas muchas habilidades. Entonces, hoy en día, la verdad de las cosas es que lo que está sucediendo es que hay una narrativa que busca señalar como los enemigos de la nación, como los enemigos del pueblo, a los jueces y magistrados federales, a los jueces que administran justicia. Yo sí creo que eso es muy peligroso en el país, porque las personas de pie, el pueblo, las personas, cuando digan, pues es que el juez es un corrupto, ¿no? Lo dejó en libertad a tal persona. Oye, espérate, los jueces analizan pruebas y si la fiscalía o el Ministerio Público no presentó las pruebas, el juez tiene la obligación de sacarlo en libertad. Como esto de la puerta giratoria, ¿no? Que decían. Sí, que dice, no, es que hay una puerta giratoria. No, bueno, espérate. La verdad de las cosas es que si llega un Ministerio Público y no te presentan las pruebas o se hizo de forma indebida, pues la persona debe salir en libertad. ¿De quién es facultad? De la fiscalía. Aquí es un tema conjunto. Se está hablando nada más de los jueces y magistrados porque la verdad es que ha incomodado al poder el juicio de amparo y algo que se llama la defensa de la Constitución y el control de la Constitución, que es algo por lo cual se luchó en este país para crearle a los Tribunal Constitucional que sean los que revisen si una autoridad viola derechos humanos, si se está violando la Constitución o se está violando un tratado internacional. Hablando de Constitución, ¿qué hay de que se está promoviendo una nueva Constitución? Mira, a lo largo del país, de la historia del país, se ha reformado la Constitución diversas formas. En cada sexenio se hacen reformas. A ver, lamentablemente los presidentes en el país han creado su programa de gobierno reformando la Constitución. Y eso es un error, porque la Constitución consagra los principios, valores y derechos de una nación y de un pueblo. Es decir, establece los límites del poder. La Constitución surge en la historia de la humanidad, en la Revolución Francesa, cuando había un rey todopoderoso, ¿sí?, que absolutista, ¿sí?, que violentaba los derechos de las personas. Y entonces, derivada de esa circunstancia, se crea la Constitución de 1847. Y entonces se crean ahí los elementos de igualdad, fraternidad, ¿no? Entonces, ¿para qué surge una Constitución? Para limitar al poder. ¿Quiénes detentan el poder?
Pues aquellos que la Constitución señala. ¿Quién? El presidente, los gobernadores, el alcalde, empresas de participación estatal, empresas fideicomisos. Y hoy en día se amplió la Constitución y también empresas particulares que pueden violentar derechos humanos también son sujetas para el juicio de amparo. Molesta el Tribunal Constitucional a aquellos que no pueden hacer todo que quisieran porque van a violentar la Constitución, van a violentar el desarrollo van a violentar el medio ambiente, van a llevar obras sin tomar en consideración a la población, van a llevar a cabo sin los cuidados ambientales. Por ejemplo, van a conceder un permiso, como pasó en Mérida, a una empresa poderosísima, ¿sí? Que crearon un programa para un invernadero, ¿no? Entonces, el problema es que utilizaban insecticidas aéreos y resulta que estaban afectando el tema apícola, o sea, las abejas, la miel de Yucatán. Y al lado estaba una población de comunidad indígena. Y la ley en el artículo 2 de la Constitución señala que todo programa o licencia o autorizaciones que afecte a las comunidades indígenas debe haber una consulta y no se les consultó. La pregunta es, ¿por qué debe revisar un poder judicial que ya está autorizado y que ya están haciendo la siembra? Pues porque la Constitución señala y es el poder judicial. Entonces, yo sí creo que lo que tenemos que tener claro es la división de poderes. Esta tan llamada división de poderes. Oye, ¿qué es la división de poderes? Bueno, la Constitución prevé que los tres poderes está dividido en poder ejecutivo, administra, el poder legislativo crea las leyes y el poder judicial analiza y observa lo que fue creado por el poder ejecutivo y poder legislativo y regula cuando una persona se ha excedido. Entonces, lo que yo creo que está en juego en este país, como lo sucedió en Venezuela, como sucedió en Nicaragua, es que capturaron los tribunales constitucionales, capturaron al Poder Judicial para efecto de que las personas no pudieran alzar el día de la mano y decir, oye, señor juez, el gobernador de tal parte está queriendo construir una carretera en terrenos que son campos deportivos. ¿Y dónde van a jugar ahora toda la población? ¿No? O señor juez, me van a expropiar mi empresa por causa de utilidad pública. O sea, por eso han disminuido el tema de los fideicomisos. A ver, el tema de los fideicomisos es una narrativa para efecto de hacer ver que los jueces y los magistrados tienen un recurso que es distinto a cualquier persona y que por lo tanto no son gente de buena fe. Yo creo que lo que se está buscando es algo peligroso y vuelvo a reiterar. Un pueblo que no cree en la justicia, ¿qué crees que va a hacer? Por su propia mano, exactamente. ¿No? Personas por mi propia mano, voy a ejecutar a la persona que violó, que amenazó, que robó, que tal persona. Y entonces se dan los linchamientos. Entonces el mensaje que estamos mandando, los jueces no sirven, los tribunales no sirven, tomemos la justicia por propia mano y cuidado, porque eso está violentando el Estado de Derecho. Entonces yo sí creo que en este caso, sí creo que el mensaje de Andrés Manuel, del presidente, va en el sentido de mejorar la justicia. Entonces vamos a quedarnos con ese, vamos a hacer una reforma al Poder Judicial que busque cómo llegar a todos, que busque cómo controlar el poder, que busque cómo revisar las circunstancias y obviamente pongámonos de acuerdo qué quieres que sí, qué quieres que no, pero sin afectar los derechos humanos de los ciudadanos. O sea, no va a haber una nueva constitución, va a haber una reforma. A ver, al día de hoy no hay una propuesta de crear una nueva constitución porque no, sino entonces en el 2024 tendría que ser votemos a favor o en contra de crear o no crear una nueva constitución. Y eso no es. A ver, es que ese es el problema. Fíjate que acabas de darle el punto. Están diciéndole al país que tienen que votar por X o Y, Z para crear un nuevo proyecto constitucional. Es decir, eso se le llama fraude constitucional, porque quieren crear algo, quitarle el sentido a la Constitución,
eliminando un poder, quitándole facultades, reduciéndolo. Y lo que pasa es que en México ya se hizo en 1994, donde se quitó una Suprema Corte de Justicia como un tribunal de legalidad, lo quitan para efecto de ponerlo. Mira, yo creo que sí hace falta revisar el actuar de jueces y magistrados. Sí hace falta ver las políticas públicas judiciales. Sí hace falta ver por qué la justicia hoy no es pronta y expedita. ¿Por qué los formalismos no están acercando la justicia a las familias mexicanas? ¿Por qué los tribunales locales no están haciendo su trabajo y están construyendo más de 3,5 millones de asuntos en el Poder Judicial Federal? Eso es lo que están resolviendo los jueces y magistrados. 3,5 millones de asuntos. Lo cual quiere decir… ¿Es poco o mucho? No, es muchísimo. O sea, para una población de ¿cuántos? 130 millones de habitantes. O sea, el 3% es muchísimo. Digamos, en el 4%, cerrando números, hay problemática. Claro, y la otra vez, y lo que pasa es que si esto sigue así, pues no van a poder resolver los asuntos, aunque no duerman. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente en otros países desarrollados, por cada 1,000 personas hay 2 jueces o 3 jueces. Aquí en México, por cada 100,000 hay 1. Pues obviamente no le da. No le va a dar. No le va a dar.